¿Conocéis la historia real de Robert Oppenheimer, el científico estadounidense al que se conoce como el padre de la bomba atómica? A las 8:15 de la mañana del lunes 6 de agosto de 1945, una luz blanca y cegadora como la de un inmenso flash fotográfico aturdió a miles de habitantes de Hiroshima, enfrascados en las primeras tareas del día. El resplandor parecía haber surgido de la nada. No sabían a qué se debía ni que eran muy afortunados por vivir a suficiente distancia del centro de su ciudad, enclavada en una bahía del suroeste del archipiélago japonés. Al percibir el destello, muchos se protegieron por puro instinto, tras una roca, tirándose al suelo, bajo la cama, donde fuera. Sintieron que algo comprimía con mucha fuerza el aire y algunos vieron volar árboles y tejados, a veces los de sus propias casas. Cuando pasó el fulgor y se desvaneció esa extraña presión, salieron al exterior o levantaron la mirada para averiguar qué había sucedido. Heridos o no, contemplaron una devastación incomprensible. Arboledas, edificios y barrios enteros habían desaparecido. La nube de humo posada sobre sus cabezas oscurecía la soleada mañana veraniega. Una lengua de calor extremo se extendía desde el centro urbano, la zona peor parada de la ciudad. 2/3 partes de lo que segundos antes era el hogar de 255.000 personas se habían transformado en un páramo calcinado, salpicado de restos carbonizados y humeantes, ruinas e incendios. De un plumazo habían muerto alrededor de 70.000 personas, muchas literalmente fundidas por las altísimas temperaturas alcanzadas. Decenas de miles más fallecerían en los días, semanas y meses siguientes a causa de las quemaduras, las heridas o las dolencias debidas a un agente desconocido para casi todos: la radiación. A finales de 1945, la cifra de muertos ascendía a 140.000 y seguiría creciendo durante décadas. ¿Qué había pasado? Los moradores de Hiroshima sabían que en cualquier momento podían sufrir la visita de los B-29 estadounidenses, bombarderos pesados que en esos días devastaban un Japón al borde de la derrota. Al fin y al cabo, en su ciudad había cuarteles y algo de industria, pero no imaginaban que esa temida agresión, quizá el preludio de una invasión terrestre, iba a acometerla un solo avión, cargado con una sola bomba. Tras la rendición nazi en mayo de 1945, a los aliados les quedaba un enemigo: Japón, que había ido perdiendo los territorios conquistados en Asia en los años precedentes. El ejército imperial nipón deseaba defender el país hasta la última gota de sangre, y tal sacrificio incluía a la población civil. En el manual titulado Instrucciones para el servicio militar del general Toyo, podía leerse: no sobrevivas en la vergüenza como prisionero. Muere para asegurarte de que tras de ti no has dejado rastros de ignominia. Los militares, imbuidos del Bushido o camino del guerrero, el estricto código ético de los samuráis, proclamaban que no permitirían que los extranjeros derrocaran al emperador Hirohito, una divinidad para ellos. Pero entre bambalinas y en el entorno del monarca reconocían que la guerra estaba perdida. La rendición parecía aceptable siempre que no fuera incondicional e Hirohito mantuviera el trono, cosa que los estadounidenses también deseaban para que sirviera como elemento estabilizador en un país sometido. El futuro se bifurcaba en dos caminos: una invasión sangrienta o una rendición cada vez más probable. Pero los estadounidenses acababan de probar con éxito un arma devastadora y querían mostrársela a sus enemigos presentes y futuros. La habían desarrollado para usarla contra los nazis, pero estos se rindieron antes de que estuviera lista. En la conferencia de Potsdam,
Celebrada del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, Harry S. Truman, presidente estadounidense, confesó a Stalin, el dictador de la Unión Soviética, que su país poseía un arma nueva con una fuerza destructiva inusual. No iba de farol, serviría para dar jaque mate a un rival feroz. Volvamos a ese fatídico 6 de agosto con el que comenzamos. A las 2:45 de la madrugada despegó un B-29 desde Tinian, una de las Islas Marianas del Norte, 2.400 kilómetros al sur de Hiroshima. El comandante y piloto de la aeronave, Paul Tibbets, había ordenado pintar el nombre de su madre, Enola Gay, en el costado izquierdo del aparato, justo bajo su cabina. Tanto él como los otros 11 tripulantes habían completado un entrenamiento intensivo en los meses anteriores. Su misión: lanzar una bomba atómica, a la que llamaron Little Boy, sobre el objetivo que les fijaran sus superiores. El avión de 30 metros de longitud había sido modificado para transportar una bomba de 4.400 kilos de peso y 3 metros de largo. El vuelo siguió sin incidencias la ruta trazada por el navegante, Theodore Van Kirk. Cuando llegaron a su destino, la mañana era clara. El artillero Thomas Fereby apuntó al centro de la ciudad. Tibbets ordenó a sus hombres que se pusieran las gafas protectoras y pasadas las 8:14, la bomba salió de la panza del Enola Gay a una altura de 9.400 metros. El operador de radar, Jacob Visser, siguió la trayectoria de Little Boy, que explotó 43 segundos después, a 580 metros de altura, justo sobre el hospital Shima. Solo el 2% del uranio 235 de Little Boy alcanzó la fisión nuclear, pero la explosión liberó una potencia equivalente a la de 15.000 toneladas de TNT. 0,2 segundos después de la liberación de energía, la temperatura de la superficie de la bola de fuego superaba los 7.300 grados centígrados. A los 3 segundos, todavía oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 grados centígrados. Para que os hagáis una idea, bastan 1.500 grados para derretir el acero. Las personas que se encontraban en un radio aproximado de 1,2 kilómetros del núcleo de la explosión murieron, muchas fundidas. Las que se encontraban a mayor distancia, pero a menos de 3,5 kilómetros, sufrieron quemaduras muy graves, a menudo letales. Hecho el trabajo, el Enola Gay regresó a su base, junto con otros 2 B-29 que lo habían acompañado para filmar, fotografiar y recoger datos del bombardeo con diversos aparatos. Notaron las ondas de choque del estallido durante un rato y a 640 kilómetros de distancia aún podían ver el hongo nuclear. Washington envió de inmediato un telegrama de advertencia a Tokio. Si los japoneses no se rendían, decía, podían esperar del cielo una lluvia de ruina y desgracias jamás vistas en la Tierra hasta ahora. 2 días después, el 8 de agosto, los soviéticos declararon la guerra al país del sol naciente y justo al día siguiente cayó la segunda bomba atómica estadounidense sobre la ciudad de Nagasaki. Más de 40.000 personas murieron en el acto. El emperador Hirohito cedió y la rendición se firmó el 2 de septiembre en la cubierta del acorazado Missouri anclado en la bahía de Tokio. El día del ataque a Hiroshima, Julius Robert Oppenheimer, un físico teórico estadounidense de 41 años, judío y de origen alemán, era un manojo de nervios. Se encontraba en el laboratorio de los Álamos, Nuevo México, donde trabajaba desde 1943 como director científico del proyecto Manhattan, nombre dado por los estadounidenses a su intento, con el apoyo de Reino Unido y Canadá, de usar la energía atómica con fines militares. A las 2 de la tarde de ese 6 de agosto,
le telefoneó desde Washington el general Leslie Groves, responsable militar del plan. La misión había tenido éxito. Poco después, la noticia se transmitió por la megafonía del aislado y secreto complejo de los Álamos, donde vivían los científicos, ingenieros y técnicos implicados en el proyecto, acompañados de sus familias, además de un nutrido grupo de militares y asistentes. Las primeras reacciones fueron de euforia y hubo sonoras celebraciones, pero muchos, sobre todo entre los investigadores, Oppenheimer incluido, no podían olvidar a toda la gente inocente que acababa de morir masacrada a consecuencia del éxito de su trabajo. Con el paso de las horas, el humor fue cambiando en los Álamos. Oppenheimer y parte de sus colaboradores comprendieron el horror de lo que habían hecho, sentimiento que se intensificó el 9 de agosto con el lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. La peor guerra de la historia había acabado. Tras los devastadores bombardeos atómicos de los estadounidenses, máxima expresión del exterminio de civiles que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial junto con los campos de concentración nazis, Oppenheimer se convirtió en una admirada celebridad, pero su conciencia lo atormentaba. Según sus propias palabras, sentía que sus manos estaban manchadas de sangre. Aprovechaba cada oportunidad para justificarse y alertar del peligro del armamento atómico, con el que arrancaba una nueva era para la humanidad, en la que hoy seguimos viviendo. Por primera vez, los humanos podíamos autodestruirnos por completo. En octubre de 1945, Oppenheimer declaró que si las bombas atómicas se añaden como armas nuevas a los arsenales de un mundo en guerra o a los arsenales de naciones que se preparan para la guerra, entonces llegará el día en que la humanidad maldiga los nombres de los Álamos e Hiroshima. Se encontraba en la cima de su fama y su prestigio, pero le esperaban los años más difíciles de su vida. ¿Quién era este científico? Tan delgado que parecía endeble, de claros y penetrantes ojos azules, bien vestido y algo extravagante, resultaba exquisito en el trato y en su forma de hablar. Su abuelo paterno era un campesino alemán y su progenitor un migrante que empezó su vida en los Estados Unidos ordenando rollos de tela en un almacén. Él era un físico teórico enseñado por los mejores de su disciplina, muy brillante y que llegó a verse a sí mismo como el destructor de mundos. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, en el seno de una familia culta y acomodada de migrantes alemanes judíos. Su padre, Julius Oppenheimer, que tenía 33 años cuando su hijo vino al mundo, había llegado en 1888 a esa ciudad, llamado por familiares que le habían precedido y estaban ganando dinero con una empresa textil. Julius, que al principio no sabía una palabra de inglés, fue escalando a base de trabajo. En el cambio de siglo era ya un próspero empresario experto en tejidos. La madre, Ella Friedman, era una mujer notable a sus 34 años. Era pintora y padecía una deformación congénita en la mano derecha que ocultaba usando siempre manga larga y un guante de gamuza unido a una prótesis. Había estudiado a los impresionistas en París, impartía clases de pintura en su guardilla de Nueva York y sus coetáneos la describían como amable, de gran sensibilidad y extremadamente educada, siempre preocupada por los demás. Su familia, los Friedman, judíos de Baviera, habían llegado a Estados Unidos en la década de 1840. Julius y Ella se casaron en marzo de 1903 y 13 meses después nació Julius Robert, tras un embarazo complicado. Su padre le había puesto su propio nombre por delante, pero al niño siempre lo llamarían Robert. Los negocios paternos iban muy bien y la familia materna disfrutaba de una buena posición, así que Oppenheimer se crió en un gran piso de la planta 10ª de un edificio con vistas al río Hudson. La casa, decorada con elegantes muebles europeos,
albergaba una magnífica colección de arte reunida por Ella. Incluía obras de Picasso, Rembrandt y Van Gogh, entre otros. Cuando Robert tenía 4 años, nació su hermano Louis Frank, que murió enseguida. Quizá a causa de la desgracia, Ella sobreprotegió a su primogénito, que además era enfermizo. El niño pasó sus primeros años con muy poco contacto con otros pequeños, siempre en compañía de su madre, tan cariñosa como estricta, pero cada vez más melancólica, en contraposición a su marido, extrovertido y sociable. A los 5 años, su progenitor lo llevó por primera vez a Alemania, donde conoció a su abuelo, Benjamin, que le impresionó y le hizo 2 regalos que marcarían su infancia: una enciclopedia de arquitectura y una colección de minerales. En los siguientes años, Robert tuvo 3 pasiones que podía disfrutar en solitario, como a él le gustaba: leer y escribir poesía, coleccionar minerales y hacer construcciones con bloques. Profundizó tanto en sus aficiones que a los 12 años se carteaba con geólogos profesionales, quienes lo invitaron, sin saber su edad, a impartir una conferencia en el Club Mineralógico de Nueva York. Su padre lo animó a aceptar la invitación y la sorpresa de los geólogos al ver aparecer a aquel joven se transformó en aplausos cuando éste acabó de leer su exposición. Desde luego no era un niño convencional y sus padres sabían que su inteligencia se encontraba muy por encima de la media. Fomentaban sus aficiones, lo protegían y mimaban y no mostraban excesiva preocupación por su carácter introvertido y soñador, ni por su desinterés en los deportes y los juegos físicos. En septiembre de 1911, cuando tenía 7 años, ocurrió algo decisivo para el desarrollo de Robert. Lo matricularon en la escuela privada de la Sociedad por la Cultura Ética, ubicada junto a Central Park. Se trataba de una institución judía que tenía en la acción social y el humanitarismo las bases de su pedagogía. No incidían en el aspecto religioso y su lema era hechos, no credos. Ejerció una gran influencia en la formación, la personalidad y las ideas políticas de Oppenheimer, un alumno brillante que recibió allí una educación muy progresista para la época, al igual que su hermano Frank, nacido cuando él tenía 8 años. El futuro científico fue construyéndose un carácter fuerte y obstinado, pese a las burlas que sufría por su aspecto frágil y su renuncia a los pasatiempos más físicos. Mucho después, él mismo se definiría como un niño empalagoso y repulsivo de tan bueno. Prosiguió sus estudios y tocó todos los palos: matemáticas, física, química, historia, literatura, filosofía, griego, latín. A menudo taciturno y distante, en su tercer curso asistió a las clases de física impartidas por Augustus Glock, el maestro que lo encaminaría hacia la ciencia. En la primavera de 1921 se graduó como el mejor de su clase. Fuera de su vida académica, Robert se aficionó a navegar. Su padre había adquirido una casa en Long Island y cuando cumplió los 16 años, Julius le regaló un velero con el que el adolescente dio muestras de temeridad. Le encantaba navegar durante las tormentas de verano y bordeó la tragedia en algunas ocasiones. En 1922, Julius Oppenheimer envió a su hijo, que ya tenía 18 años, a viajar por el sudoeste de Estados Unidos con Herbert Smith, un profesor jubilado de la Escuela por la Cultura Ética. Su intención era que Robert se curtiera y mejorara su salud. Fue el primer contacto del joven con Nuevo México, el lugar que se convertiría en su paraíso en la Tierra y que escogería 2 décadas después para fabricar la primera bomba atómica. En ese verano aprendió a montar a caballo y fortaleció su carácter antes de marcharse en septiembre a estudiar a la Universidad de Harvard, donde pasaría los siguientes 3 años. Oppenheimer creció intelectualmente en Harvard, pero allí no fue feliz.
Sufrió varios episodios depresivos importantes. Su introversión se acentuó, apenas hizo amigos y no se acercaba a las chicas, ni siquiera a aquellas que le gustaban. Escribía poemas tristes y saltó de unas materias a otras hasta que le conquistó la química. Le irritaba el conservadurismo de la institución, que limitaba el ingreso de alumnos judíos. Para colmo de males, al primer año de carrera supo que se había equivocado. Debería haber elegido la física. Sin embargo, se graduó summa cum laude en química en solo 3 años, en junio de 1925, y aún tuvo tiempo de acudir a cursos avanzados de física que lo fascinaron, sobre todo los de Percy Bridgman, que ganaría el Nobel de la disciplina en 1946. En aquellos años, la física más avanzada se hacía en Europa. Por eso Robert se empeñó en trasladarse a la Universidad de Cambridge para estudiar allí con los mejores. Logró que lo admitieran en los laboratorios Cavendish, de los que a día de hoy han salido ya 30 premios Nobel. Su tutor sería ni más ni menos que J.J. Thomson, descubridor del electrón y premio Nobel de Física en 1906. Oppenheimer llegó a un mundo inmerso en una revolución. Unos cuantos científicos europeos estaban desarrollando la física cuántica, que intentaba explicar el comportamiento de la materia y la luz a nivel atómico y subatómico, sus propiedades e interacciones con fuerzas como el magnetismo. Y lo que estaban confirmando con experimentos resultaba increíble. A esa minúscula escala, el sentido común y las leyes de la física clásica saltaban por los aires. El estado de los sistemas físicos, por ejemplo, cambiaba si se los observaba. Las partículas se comportaban a veces como tales y a veces como ondas. En suma, la realidad última de las cosas parecía una alucinación gobernada por el azar, algo únicamente descriptible en lenguaje matemático y que dinamitaba nuestros sentidos y nuestra experiencia común. Los laboratorios Cavendish constituían un balcón privilegiado a ese mundo nuevo, pero Robert no se encontraba en las mejores condiciones para asomarse. Era más un teórico que un experimentador y a nivel emocional no se encontraba bien. De hecho, algunos compañeros y amigos se preocuparon por su estado mental. En la biografía que escribieron sobre él Kai Bird y Martin J. Sherwin, titulada Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, y que ganó el premio Pulitzer en 2006, se lee que su amigo Jeffrey Wyman lo encontró en una ocasión tumbado en el suelo de su habitación, gimiendo y rodando de lado a lado. Padecía una grave depresión y sus padres viajaron a Inglaterra, alarmados por el estado de su hijo, que acabó perdiendo los estribos. A finales de 1925 dejó una manzana contaminada con alguna sustancia, nunca se ha sabido cuál, en la mesa de Patrick Blackett, su tutor en los trabajos de laboratorio y con quien se llevaba fatal. Por suerte, Blackett no la probó. Aunque el joven físico no fue expulsado, las autoridades de la Universidad de Cambridge y sus padres acordaron que acudiera al psiquiatra. En marzo de 1926, mentalmente agotado, decidió tomarse unas vacaciones. Junto a 3 amigos pasó 10 días recorriendo la isla de Córcega en bicicleta. Tras este viaje se sintió mucho mejor. Su salud mental era tan frágil como brillante su inteligencia y su personalidad un misterio. Como dijo tiempo después su amigo y colega Isidore Rabi, Dios sabe que no soy la persona más simple del mundo, pero al lado de Oppenheimer soy muy, muy simple. De vuelta en Cambridge, mucho más sereno, abandonó sus tareas en el laboratorio para las que no estaba muy dotado y se entregó a la física teórica y la mecánica cuántica. Devoró todos los artículos de los científicos que estaban reventando las costuras de la ciencia, como el alemán Werner Heisenberg y el austriaco
Erwin Schrödinger y conoció al británico Paul Dirac y el danés Niels Bohr, dos de los investigadores más importantes en el campo de la nueva teoría. También al polaco Max Born, quien, seducido por su talento, lo invitó en el verano del 26 a estudiar en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Gotinga, Alemania. Tras un año muy duro en Cambridge, Robert, de 22 años, vio abrirse una puerta para continuar con su vocación y recuperarse de sus problemas emocionales. Aceptó sin dudarlo. Gotinga, una bonita ciudad de origen medieval, le gustó desde el primer momento. Allí trabajó con científicos extraordinarios, ganó en confianza y aumentó sus conocimientos. Deslumbraba con su rapidez mental, pero también molestaba por su altivez y su sentimiento de superioridad respecto a la mayoría de los estudiantes. Sus episodios depresivos se redujeron al mínimo y se hizo popular por su ingenio. Fumaba sin parar, leía literatura y escribía poesía. Publicó varios artículos en revistas científicas y conoció de cerca los inicios del movimiento nazi. En mayo de 1927 defendió con gran éxito su tesis. Uno de los examinadores comentó que él mismo había abandonado la sala justo antes de que Oppenheimer empezara a preguntarle a él. El nuevo doctorado en física se había hecho un nombre, pero añoraba Estados Unidos, así que en el verano de ese año volvió a casa. Aceptó un puesto de profesor en el Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech. Estaba en Pasadena y su cercanía a su querido Nuevo México influyó en su decisión. También iba a enseñar física en la Universidad de California en Berkeley. Dedicaría un semestre a cada institución, pero el trabajo no comenzó de inmediato. En la primavera de 1928, su médico le comunicó que su continua tos podía ser un primer síntoma de tuberculosis. Robert, asustado, propuso a su hermano Frank, que ya tenía 16 años, que lo acompañara ese verano al desierto y las montañas de Nuevo México, donde el aire puro y seco podía beneficiarle. Pasaron allí 2 semanas y en una de sus largas excursiones a caballo encontraron una cabaña de madera y adobe a 2.900 metros de altitud, situada en un amplio rancho. La propiedad se alquilaba y los hermanos Oppenheimer, fascinados, convencieron a su padre para que la arrendara. Robert acabaría comprándola años después. Fue su refugio contra las inclemencias de la vida. Llamaba al lugar Hot Dog, perro caliente, por la expresión que le vino a los labios al verlo por vez primera. Hot Dog, que en inglés se puede exclamar para indicar que algo te complace mucho. Terminó llamando al rancho Perro Caliente, en español. Antes de comenzar su tarea en California, Robert viajó a la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, para completar sus conocimientos con un postdoctorado de 1 año. Fue allí donde lo apodaron Opia, una abreviatura de su apellido, mote que pasaría a ser Opie en los Estados Unidos. Al parecer mantuvo una relación con una joven neerlandesa, pero no prolongó mucho su estancia en Leiden y se trasladó a Suiza a estudiar con el austriaco Wolfgang Pauli, otra eminencia de la física cuántica. Allí trabajó sin descanso y publicó importantes artículos científicos. En junio de 1929 regresó a su país. Con solo 25 años era ya un físico teórico de reputación mundial. Lo primero que hizo al llegar a casa fue trasladarse a su refugio en el oeste estadounidense. Fueron 3 de las mejores semanas de su vida. Lo acompañaron su hermano Frank y un amigo de este. Llegaron a completar una cabalgada de 300 kilómetros que duró 8 días. La física y Nuevo México llenaban la vida de Oppenheimer. En agosto se incorporó a Berkeley, donde dio clases introductorias de física cuántica a los recién graduados.
Tardó años en ser un buen profesor. No se le daba bien, iba a toda velocidad, la de su cabeza. No hablaba con claridad e incluso tartamudeaba. Podía ser sarcástico con los alumnos, pero fue mejorando y tenía carisma. Cada vez más jóvenes se inscribían en sus cursos y desarrolló un estilo de enseñanza atractivo en el que los jóvenes interactuaban con libertad entre ellos y con él. Fue allí donde trabó amistad con Ernest Lawrence, el inventor del ciclotrón, el primer acelerador de partículas. Volveremos a hablar de él porque años más tarde colaboraría con Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Y también fue allí donde se agrupó en torno a su figura un grupo de alumnos que imitaba su forma de hablar, de vestir e incluso de caminar. Su vida parecía encarrilada, pese a que de vez en cuando experimentaba alguno de esos bajones que tanto daño le hicieron en Cambridge. Pasaba un semestre enseñando en Berkeley, otro en Pasadena, y escapaba siempre que podía a su santuario de Nuevo México, donde desaparecía durante días de cabalgadas por las montañas. Empezó a tener éxito con las mujeres, leía novelas y poesía e investigaba sin descanso. Según testimonios de sus colegas, Oppenheimer era extraordinario planteando problemas y sentando las bases de su resolución, pero le faltaba la paciencia necesaria para llevar hasta el final las teorías que esbozaba, tarea que quedaba para otros. Cuando veía encauzada la respuesta a un enigma científico, saltaba a otro, y así sucesivamente. Formó a toda una generación de físicos estadounidenses y los inició en los secretos de la mecánica cuántica. A finales de los años 30 hizo sus dos grandes aportaciones a la ciencia. En colaboración con el físico ruso-canadiense George Michael Volkov, realizó una investigación pionera sobre las estrellas de neutrones y con la ayuda de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, predijo matemáticamente la existencia de los agujeros negros, que no se confirmaría hasta 4 décadas después. En lo profesional le iba muy bien, pero algunos os preguntaréis qué ocurría con su vida personal. En la década de los 30, varios acontecimientos lo introdujeron definitivamente en la edad adulta. Conoció a personas que cambiaron su visión de las cosas y despertaron su conciencia política, algo que marcaría su futuro. Repasemos algunos de esos hitos. En octubre de 1931 murió Ella, su madre, a causa de una leucemia. Tenía 62 años y Oppenheimer 27. A su viejo profesor y amigo Herbert Smith, al que recordaréis como la persona que le descubrió Nuevo México, le dijo: «Ahora soy el hombre más solo del mundo». El fallecimiento de su madre mejoró la relación con su padre, Julius, devastado por la pérdida. El ya jubilado empresario textil comenzó a pasar largas temporadas con su hijo en Pasadena, hasta el punto de integrarse en su grupo de amigos. La conexión se mantuvo hasta septiembre de 1937, cuando Julius Oppenheimer falleció de un ataque al corazón a los 66 años. Robert profundizó en la relación con su hermano, Frank, que también era físico. Lo tutelaba casi como un padre y se mandaban cartas a menudo. Nuestro protagonista aprendió sánscrito, la lengua de la antigua India, gracias a las clases de Arthur W. Ryder, profesor de ese idioma en Berkeley. Dada su facilidad para los idiomas, pronto pudo leer el Bhagavad Gita, un texto sagrado hindú que consideraba el canto filosófico más hermoso que existe en ninguna lengua conocida. La filosofía y el misticismo orientales se convirtieron en parte importante de su manera de ver la vida. Pese a la Gran Depresión provocada por el desplome de la Bolsa de Nueva York en 1929, los Oppenheimer habían conservado buena parte de su patrimonio. Además, Robert cobraba un buen sueldo y tenía un trabajo estable. Pero era imposible no ver la pobreza que alcanzó
a millones de estadounidenses. Las ideas progresistas que le inculcaron en la Escuela de la Sociedad por la Cultura Ética seguían en la cabeza de Oppenheimer, que había comenzado a interesarse por la política a raíz del ascenso de Hitler al poder. Ayudó siempre que pudo a familiares y científicos judíos atrapados en la Alemania nazi. Pero iba a ser una mujer a la que quiso muchísimo, la principal responsable de que su compromiso político se hiciera importante. En la primavera de 1936, Robert conoció a Jean Tatlock, de 22 años, hija de un profesor de literatura en Berkeley. Había salido con otras mujeres, pero ninguna le había gustado tanto como esta comunista convencida que le presentó a muchos de sus amigos, con los que compartía ideología. Él fue integrándose en los círculos más izquierdistas de California, arrastrado por el carácter impetuoso de Jean, aunque no solo por esa razón. Sus ideas políticas no eran muy diferentes de las de ella. Lo que los distinguía era su nivel de activismo. Oppenheimer siguió ayudando como podía a los judíos huidos de Alemania. Donó dinero al bando republicano en la Guerra Civil Española y a la sección californiana del muy minoritario Partido Comunista Estadounidense. Años después, cuando su presunta militancia en esta formación le causó graves problemas, declaró que en esos tiempos no veía ninguna amenaza en los comunistas y que incluso compartía algunos de sus objetivos. Le impresionaban las terribles condiciones en las que vivían los afroamericanos y los jornaleros del campo. Su hermano Frank sí se afilió al Partido Comunista bajo el seudónimo de Frank Folsom. Era mucho más abierto que Robert, quien, pese a su encanto personal, siempre se mostraba algo distante y resultaba difícil de conocer. Como muchos otros científicos e intelectuales, Robert Oppenheimer era un progresista que simpatizaba con las políticas del New Deal puestas en marcha por el presidente Franklin Delano Roosevelt para atenuar los efectos de la Gran Depresión. Admiraba la oposición de los comunistas europeos al fascismo y cómo defendían los comunistas estadounidenses los derechos de los trabajadores de su país. Y al igual que numerosos profesores universitarios, tenía amigos comunistas. Lo cierto es que Robert siempre negó haber pertenecido al partido. El FBI, que ya tenía en el radar a los dos hermanos, jamás encontró una prueba que lo desmintiera. Si se afilió, se llevó el secreto a la tumba. En 1939, Jean Tatlock rechazó una propuesta de matrimonio de Oppenheimer y cortó con él. No conocemos las causas de la ruptura, pero sí que el despechado novio, muy dolido, se lanzó a conquistar mujeres hasta que en agosto de ese año conoció en una fiesta en Pasadena a Kitty Harrison, una mujer casada de 29 años, bióloga y botánica. Fue un flechazo. Comenzaron a verse sin ocultarlo. El matrimonio de Kitty con el médico británico Richard Harrison iba mal, y a finales del verano de 1940, el propio Oppenheimer le comunicó a Harrison que ella estaba embarazada. Llegaron a un acuerdo civilizado. Tras el divorcio consensuado, Robert y Kitty se casaron en noviembre de 1940 en Virginia, Nevada. El 12 de mayo de 1941 nació Peter, el primer hijo de la pareja. Muchos de los familiares y amigos de Oppenheimer no tragaban demasiado a su esposa, que había tenido 3 matrimonios antes de conocer a Robert y había sido militante comunista. Kitty, de carácter fuerte y alegre, era muy distinta a su marido, pero él parecía feliz y por una vez en calma. Se mudaron a una preciosa casa en las colinas que rodean Berkeley. Sería su hogar durante 10 años. Mientras tanto, seguía la guerra en Europa y los nazis parecían imparables. En enero del 39, 8 meses antes del estallido del conflicto, llegó a Estados Unidos la noticia de que 2 científicos judíos huidos de la Alemania nazi, la austriaca Lise Meitner y su compatriota Otto Frisch, habían dividido el núcleo de un átomo de uranio, bombardeándolo con neutrones.
la fisión nuclear parecía una quimera, pero el joven físico estadounidense Luis Walter Álvarez, por cierto nieto del médico español Luis Fernández Álvarez, y años más tarde Premio Nobel de Física, replicó con éxito el experimento. Cuando se lo contó a Oppenheimer, este corrió al laboratorio y comprobó que era cierto. Según contó Álvarez, Robert comprendió de inmediato que en el proceso se producirían neutrones extra que podrían aprovecharse para generar energía e incluso fabricar una bomba. La noticia del experimento alemán y de que era posible reproducirlo se difundió con rapidez. Pronto Oppenheimer advirtió que algo se cocía en torno al hallazgo y que no le estaban informando. Pero ahí quedó la cosa. Él siguió con su actividad docente mientras una corte de talentosos y jóvenes físicos revoloteaba a su alrededor. Muchos eran de izquierdas o comunistas y su idea de formar un sindicato de físicos y químicos contó con el apoyo de su maestro. Al enterarse de este movimiento sindicalista, su amigo Ernest Lawrence, el inventor del ciclotrón del que hablamos antes, se enfureció. ¿Por qué se enfadó tanto? Corría el otoño de 1941 y deseaba involucrar a su colega en el proyecto de hacer una bomba atómica, impulsado en secreto por el gobierno estadounidense, temeroso de que los nazis la fabricaran antes. Lawrence pensaba que el ejército no admitiría a alguien con la ideología de Oppenheimer, por mucho que pudiera aportar. Sin embargo, logró que Robert fuera invitado a una reunión secreta que se celebró en octubre de ese año. Su presencia resultó fundamental para calcular la cantidad de uranio 235 necesaria para construir una bomba eficaz. Bastarían 100 kilos. ¿Qué es el uranio 235? Os preguntaréis. El único isótopo natural capaz de provocar una reacción en cadena de fisión nuclear. En noviembre del 41, nuestro protagonista, ya ganado para la causa militar, abandonó sus coqueteos con el sindicalismo. El 7 de diciembre los japoneses atacaron Pearl Harbor y las dudas sobre la participación de Estados Unidos en la guerra se disiparon. Oppenheimer sabía cómo podía servir a su país. Cuando entraron en el conflicto, los estadounidenses llevaban ya un par de años enredados en la fabricación de la bomba atómica, sin que Oppenheimer lo supiera. Es célebre la carta que Albert Einstein envió al presidente Roosevelt en agosto de 1939, en la que le informaba de la posibilidad de crear bombas de extraordinaria potencia, además de avisarle de que probablemente los alemanes trabajaban ya en ello. Roosevelt respondió creando el Comité del Uranio y en julio de 1941 lo sustituyó por el Comité S1, formado por expertos que se lanzaron a reclutar científicos por todo el país. En mayo del 42, estos expertos nombraron a Robert Oppenheimer director del S1 en la investigación en neutrones rápidos, un aspecto crucial en el desarrollo de la bomba. El nombre del cargo tenía su miga: coordinador de ruptura rápida. El trabajo se sometería al control militar. Para dirigirlo, el ejército eligió a Leslie Groves, un alto oficial de logística de 46 años, al que ascendieron a general. A mediados de septiembre se hizo cargo del Distrito de Ingeniería Manhattan, nombre oficial del Proyecto Manhattan, destinado a producir armas atómicas. Poco después, Groves eligió como director científico a Oppenheimer, pese a la oposición de los militares, dadas sus ideas izquierdistas. Pero Groves era un tipo testarudo, brusco y autoritario, acostumbrado a mandar. Impuso su criterio y en octubre Oppenheimer ya era el máximo responsable científico del proyecto. Groves era lo opuesto al físico de origen alemán, tanto en carácter como en aspecto.
alto, pesaba más de 110 kilos y no destacaba por sus buenas maneras, pero compartían dos rasgos: la inteligencia y la ambición. Contra todo pronóstico, se entendieron bien y supieron respetar el terreno de cada cual. Lo siguiente fue reclutar por todo el país a los científicos, técnicos e ingenieros más adecuados y elegir dónde desarrollar la bomba. Oppenheimer quería que fuera en un lugar lo más aislado posible, y su querido Nuevo México era perfecto para encontrarlo. Escogió las instalaciones del rancho escuela de Los Álamos, situada a 2.200 metros de altura y con unas vistas increíbles. Groves estuvo de acuerdo y el ejército compró el terreno. En marzo de 1943 abrió el laboratorio de Los Álamos, tras un trabajo contrarreloj. Al principio había un centenar de individuos entre científicos, ingenieros y personal. En 6 meses vivían en las instalaciones 1.000 personas. En un año eran ya 3.500 y justo antes del bombardeo de Hiroshima habitaban el complejo 2.000 militares y más de 4.000 civiles que se repartían por 300 bloques de pisos, 52 residencias y unas 200 caravanas. El área de trabajo incluía 37 edificaciones. Un pueblo surgido de la nada para tener la bomba antes que los nazis. Para dirigir aquello, Oppenheimer se reinventó. No quedaba ni rastro de aquel joven científico genial, pero inseguro e inestable y más bien desordenado. Ahora tenía confianza en sí mismo, autoridad y una capacidad de liderazgo poco común. La tarea sería dura, muy exigente y veloz, pero el miedo a que los alemanes se adelantaran era el mejor combustible para persistir. Por su parte, los nazis habían encallado en su proyecto nuclear. En 1939 reclutaron para liderarlo al físico Bernard Heisenberg, pionero de la mecánica cuántica, admirado por Oppenheimer, pero no obtuvieron resultados. El por qué no está claro. Unos dicen que no fueron capaces de desarrollar la bomba sin más, otros que no pusieron el ahínco y los recursos suficientes. Incluso hay quien dice que Heisenberg saboteó desde dentro el proyecto. Quizá nunca sepamos la verdadera razón. Pero volvamos a Los Álamos. Los roces de los científicos con los militares fueron constantes, sobre todo a causa del secretismo y el encierro en el que vivían, del que salían en escasas ocasiones. La enorme presión bajo la que trabajaban y la responsabilidad llevaron a Oppenheimer al borde del agotamiento y la dimisión en el verano de 1943, pero sabía que no había nadie mejor que él para completar el proyecto Manhattan. Así que levantó cabeza. En Los Álamos se trabajaba día y noche, y mientras el FBI vigilaba a Oppenheimer. Sabían que unos meses antes había invitado a cenar en casa a su amigo Haakon Chevalier, profesor estadounidense de literatura francesa en Berkeley. Esa noche, Chevalier le dijo a Oppenheimer que un conocido de ambos, el físico británico George Eltenton, quería saber si podía pasarle información sobre su trabajo para entregársela a un diplomático del consulado soviético en San Francisco. Eltenton justificaba su petición en el hecho de que los rusos llevaban el peso de la lucha contra los nazis y que merecían ayuda. Oppenheimer se indignó y calificó la propuesta de traición. Todo quedó ahí, pero esta breve charla cambiaría su vida una década después. Robert no podía dar un paso fuera de Los Álamos sin que lo siguieran agentes del FBI o de inteligencia militar. No pudo ocultarles que en el verano de 1943 se vio varias veces en San Francisco con Jean Tatlock, la mujer que, como recordaréis, rechazó su oferta de matrimonio en 1939. Entre ellos seguía habiendo algo más que una amistad, pero el affair no duró. Sin embargo, aumentó las sospechas oficiales sobre nuestro protagonista, ya que Jean era, como contamos antes,
una comunista convencida. ¿Era ella el contacto de Oppenheimer con los soviéticos que los militares y el FBI buscaban? Nunca lo sabremos porque Jean murió a principios de enero de 1944 en mitad de una de sus recurrentes depresiones. En el suceso hubo algo raro que sigue haciendo sospechar a investigadores e historiadores. Jean, que estaba a punto de cumplir 30 años, se ahogó en la bañera de su casa. Se cree que fue un suicidio tras haber ingerido barbitúricos, alcohol y otras sustancias. Fue su padre, John, quien descubrió el cuerpo, alarmado por la falta de señales de vida de su hija. No llamó de inmediato a la policía, trasladó el cadáver de Jean al sofá del salón y pasó horas quemando documentos, cartas y fotos en la chimenea antes de avisar a las autoridades. ¿Qué había en esos papeles? ¿Quién sabe? Al conocer la noticia, Oppenheimer quedó muy afectado. La guerra continuaba, con los nazis cada vez más cercados, y la vida también. En febrero del 44 se unió al Proyecto Manhattan un equipo de físicos británicos liderado por Rudolf Peierls. Se integraron sin problemas en los Álamos, un campamento militar que sus moradores habían hecho agradable. Los científicos y los técnicos habían llevado a sus familias con ellos. Se organizaban fiestas, solteros y solteras intimaban y existía un sentimiento de comunidad. Oppenheimer, cada vez más delgado, se había convertido en un administrador eficaz. Se rapó el pelo, fumaba 4 o 5 paquetes de cigarrillos al día y tenían fama los martinis secos que preparaba. Su comida favorita eran los filetes con espárragos y, como el resto, trabajaba mucho. El proyecto avanzaba y confiaban en tener la bomba lista a tiempo. El mayor contratiempo para el físico neoyorquino era Kitty, su mujer. Se sentía infeliz, alejada casi a la fuerza de su carrera científica como botánica. No prestaba demasiada atención a Peter, el hijo del matrimonio que había llegado a Los Álamos con 2 años, y tampoco a Catherine, su segunda hija, que nació allí en diciembre de 1944. Bebía cada vez más y en abril del 45 se marchó con su hijo, pero dejó a la niña a cargo de su amiga Pat Sher, que acababa de perder un bebé. Oppenheimer, que estaba muy ocupado, visitaba poco a la pequeña y al parecer llegó a preguntarle a Pat si le gustaría adoptar a la niña, a lo que ella se negó desconcertada. En julio, Kitty regresó a Los Álamos y ese tipo de asuntos pasaron a un segundo plano. En las instalaciones se notaba el nerviosismo. Estaban a punto de hacer la primera prueba de la bomba atómica. Para llegar a ese punto, Oppenheimer había tenido que usar todo su carisma y su poder de persuasión con los científicos que dudaban del proyecto. A finales de 1944 y en los meses posteriores, algunos no entendían para qué seguían trabajando en un arma de destrucción masiva cuando los alemanes estaban casi derrotados. Además, no se sospechaba que los japoneses estuvieran creando nada parecido. También temían una posguerra dominada por las armas atómicas. Oppenheimer les respondió que era necesario acabar la tarea y probar la bomba para que los diseñadores del nuevo orden mundial supieran que ya había armas capaces de acabar con la humanidad y actuaran en consecuencia. Quizá la bomba terminara con todas las guerras. A la par que se desarrollaba este debate en Los Álamos, los soviéticos lograron infiltrar 2 espías en las instalaciones de Nuevo México. Uno era Klaus Fuchs, un físico alemán nacionalizado británico, llegado con el equipo de Rudolf Peierls. El otro, Ted Hall, solo tenía 19 años y acababa de licenciarse en física en Harvard. Los dos pasaron abundante información sobre el proyecto Manhattan a los rusos. Ninguno de ellos conocía la actividad del otro. El 12 de abril de 1945 murió Franklin Roosevelt y Harry Truman se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hitler se suicidó el 30 de ese mismo mes y los nazis se rindieron a los pocos días. La guerra seguía siendo sangrienta en el Pacífico. Los bombarderos estadounidenses arrasaban las ciudades japonesas.
En Los Álamos se propagó la opinión de que ya no tenía sentido finalizar la bomba atómica y menos usarla. Pero la Casa Blanca y un buen número de militares no opinaban lo mismo. ¿Había que informar a los soviéticos del proyecto Manhattan? No. La bomba daba ventaja a los Estados Unidos y en el futuro sería una baza diplomática decisiva. Si los rusos la desarrollaban, partirían con desventaja. La perspectiva de una carrera armamentística aterradora no sirvió como disuasión. ¿Por qué no hacer explotar la bomba en un lugar inhabitado a modo de demostración? Podrían invitar a científicos japoneses como testigos del poder destructivo del artefacto. Esa idea tampoco caló. A pesar de los indicios de rendición inminente captados por los estadounidenses en las comunicaciones niponas, Truman decidió lanzar la bomba en Japón, y sin avisar. Oppenheimer no se opuso y aunque lo hubiera hecho, no tenía ninguna autoridad sobre el fruto de su trabajo. Regresemos al polvoriento y caluroso Los Álamos del verano de 1945, donde el nerviosismo de la recta final de la carrera invadía a todos, agotados por el trabajo y la tensión. Se preparó el lugar elegido un año antes por Oppenheimer para la prueba de la bomba. Se trataba de un páramo situado a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Alamogordo, al que los conquistadores españoles habían llamado Jornada del Muerto. Varios granjeros fueron expropiados y se construyeron búnkeres y puestos de observación. Dada la dificultad de producir uranio 235, se optó por el plutonio para la fisión nuclear. Según se cuenta en el libro Prometeo americano, la noche del 11 de julio Oppenheimer se despidió de Kitty, su mujer, diciéndole que si la prueba iba bien, le enviaría este mensaje: puedes cambiar las sábanas. Ella le entregó un trébol de 4 hojas del jardín, como sabéis, símbolo de buena suerte. Ya en el lugar del test, el físico estaba preocupado. En la tarde del domingo 15 de julio, el cielo amenazaba tormenta y durante la noche llovió y sopló el viento con fuerza, tanto que pensaron en posponer el ensayo, temerosos de que la explosión hiciera radiactiva la lluvia. El general Leslie Groves se opuso y se encargó de que nadie tuviera acceso a Oppenheimer para convencerle de lo contrario. Según el pronóstico meteorológico, el cielo se despejaría al amanecer. Decidieron retrasar la explosión de las 4 a las 5:30 de la mañana del 16 de julio. Un rato antes de la hora cero, las nubes se disiparon y amainó el viento. Todos los testigos de la explosión de Trinity describen de forma parecida el fenómeno. Una luz blanca cegadora y después una gran bola blanca que pasaba al amarillo y luego al naranja a medida que ascendía hinchándose hasta más de 6.000 metros de altura. Unos segundos después disminuyó la intensidad del brillo y el cielo se saturó de un color violeta. Oppenheimer se encontraba a 9 kilómetros del punto del estallido y uno de sus colaboradores, Richard Feynman, a 32. Los dos sintieron con diferente intensidad el calor y la onda expansiva, y ambos oyeron el mismo trueno estremecedor. El silencio dio paso a los gritos de alegría, los bailes y los abrazos. Algunos lloraban y no pocos callaban ensimismados. En general reinaba la euforia. Mucho después, en 1965, Robert Oppenheimer recordó el momento en un documental televisivo de la NBC. Rememoró las palabras que le pasaron por la cabeza al contemplar el hongo atómico. Procedían del Bhagavad Gita, su admirado texto sagrado hinduista, y las había pronunciado el dios Vishnu. Ahora he devenido muerte, el destructor de mundos. Algo menos poético, el físico Kenneth Bainbridge le dio la mano en el centro de control y mirándole a los ojos le dijo: ahora somos todos unos hijos de puta. Al parecer, Kitty recibió su mensaje sobre cambiar las sábanas.
En los días posteriores, el alivio y la sensación de éxito de Oppenheimer se oscurecieron ante la realidad. La bomba se usaría en Japón en cuestión de semanas y morirían decenas de miles de civiles. El funcionamiento de Trinity y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki se basaba en el mismo principio: desencadenar una reacción nuclear en cadena, ya fuera con plutonio, como en el caso de la prueba de Nuevo México y el artefacto de Nagasaki, o con uranio, como en Hiroshima. En el caso del plutonio, se empleaban explosivos convencionales que comprimían el metal hasta tal punto que sus átomos se fisionaban y producían al hacerlo una energía que destruía todo a su alrededor, además de generar radiactividad. En la bomba de Hiroshima, basada en el uranio 235, se bombardeaban con neutrones los átomos pesados de uranio, que se dividían y a su vez emitían neutrones que partían otros núcleos atómicos. Este proceso de división de núcleos en cascada liberaba una tremenda y destructiva cantidad de energía. Tales artefactos cambiaron la historia y dieron paso a lo que Oppenheimer y sus colegas más temían: la proliferación de armas nucleares que desde entonces amenazan a toda la humanidad. Al principio de la Guerra Fría, el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann formuló la doctrina de la mutua destrucción asegurada, que defendía que ni estadounidenses ni soviéticos se atreverían a lanzar un ataque nuclear porque sufrirían una respuesta igual de dañina o peor. A través de graves crisis como la de los misiles en Cuba en 1962 y tratados de no proliferación poco respetados, hemos llegado a la situación actual, en la que el armamento atómico sigue siendo clave para hacerse respetar en la política internacional, como vimos con las amenazas proferidas por el presidente ruso Vladimir Putin a raíz de la invasión de Ucrania. Según la organización civil Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, hay en torno a 12.500 cabezas nucleares en el mundo, en posesión de 9 países que citamos en orden descendente del que más tiene al que menos: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Robert Oppenheimer triunfó en su objetivo de crear una bomba atómica, pero fracasó en su deseo de que no se hicieran más, que rigió los últimos 20 años de su vida, como veremos a continuación. En octubre de 1945, Oppenheimer dimitió de su cargo en Los Álamos. Era una celebridad, la encarnación a su pesar del nuevo poder global científico armamentista, pero quería influir en Washington y ayudar a evitar la proliferación nuclear. Los científicos civiles del Proyecto Manhattan crearon la Asociación de Científicos de Los Álamos y redactaron una propuesta pidiendo el control internacional de las armas atómicas y advirtiendo de la imposibilidad de defenderse de ellas. Nadie los escuchó. Desanimado ante las perspectivas, Oppenheimer solicitó una reunión con Harry Truman, que tuvo lugar en el despacho oval de la Casa Blanca en octubre de 1945. Fue un desastre. El físico, muy nervioso, no convenció al presidente de renunciar a esas armas y le dijo que sentía sus propias manos manchadas de sangre. Truman lo trató con condescendencia y en cartas posteriores lo llamó científico llorica. Le dijo a un colaborador que no quería volver a ver en su despacho a ese hijo de puta nunca más. Siempre vigilado muy de cerca por el FBI, Oppenheimer no cejó en su nueva misión, que tendría más posibilidades de cumplirse si seguía presente donde se tomaban las decisiones. La URSS, Estados Unidos y otros países llegaron a un acuerdo para montar la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas, destinada a vigilar todo lo relacionado con el asunto, armas incluidas. El presidente Truman creó un comité asesor general encargado de redactar la propuesta estadounidense para ese nuevo organismo, y Oppenheimer formaba parte de él. Era el único físico del grupo y con su labia y conocimientos se erigió en el líder.
Él redactó el informe que iba a llevarse a la ONU, un documento que proponía la creación de una agencia internacional que regularía la energía atómica e impediría su uso militar. Pero antes, el llamado informe Acheson-Lilienthal, apellidos de los dos presidentes del comité, debía pasar por la Casa Blanca, donde lo cambiaron sustancialmente. En junio de 1946, el documento, que en esencia buscaba que Estados Unidos mantuviera el monopolio de las armas atómicas, fue rechazado en la ONU por los soviéticos, que en cualquier caso tenían el objetivo de fabricar sus propias bombas. La carrera armamentística de la Guerra Fría estaba servida. El 1 de julio de 1946, Estados Unidos completó nuevas pruebas atómicas en la laguna de Bikini, un atolón de las Islas Marshall en el Pacífico. Se invitó como observadores a científicos, periodistas, congresistas y diplomáticos, incluidos soviéticos. También a Robert Oppenheimer, que no asistió. Al acabar la guerra, Robert volvió a dar clases en el Caltech, donde descubrió que la docencia ya no le atraía como antes. En el curso de 1946-47 enseñó en Berkeley, pero la actividad política consumía cada vez más parte de su tiempo. En otoño del 46, Truman nombró a David Lilienthal presidente de la Comisión de Energía Atómica y, en contra de lo que le habría gustado, a Oppenheimer como miembro del comité que asesoraría a la comisión. Por mucho que irritara al presidente, Robert era el padre de la bomba atómica, como lo llamaban en los medios de comunicación. En esos años, a algunos amigos y colegas de Oppenheimer les pareció que se derechizaba, o al menos que suavizaba sus opiniones políticas. Quizá influyó su conocimiento del espionaje soviético en los Álamos y la información sobre el verdadero Stalin y sus purgas y masacres que la guerra mundial había ocultado. Pero seguía en el punto de mira del FBI, que en septiembre de 1946 envió a unos agentes a visitarlo en su despacho de Berkeley. Le preguntaron sobre aquella conversación de 3 años atrás con su amigo Chevalier, en la que, como recordaréis, este le pidió información sobre su trabajo para pasársela a los rusos. En las respuestas de Oppenheimer hubo contradicciones que acabaría pagando muy caras. A finales de ese año, Louis Strauss, miembro de la Comisión de Energía Atómica, le propuso dirigir el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, del que era directivo. Quedaos con el nombre Strauss porque jugará un papel fundamental en las dificultades que aguardaban a Oppenheimer. El centro tenía fama por ser el lugar de trabajo de Einstein. En julio de 1947 Robert ya estaba allí, con Kitty y los niños. En la costa oeste dejaba amigos, discípulos y una amante, la psicóloga clínica Ruth Dolman, casada con un científico colaborador del general Leslie Groves. Oppenheimer quería convertir el prestigioso instituto en el templo de la física teórica, pero también en un lugar para las humanidades. Bajo su dirección pasaron por allí poetas como T.S. Eliot, historiadores como Arnold Toynbee y filósofos como Isaiah Berlin. Sin embargo, los científicos dominaban el lugar. La nómina de los que trabajaban o hacían estancias de hasta 1 año allí era espectacular. Einstein, Paul Dirac, Niels Bohr y jóvenes como el británico Freeman Dyson, que sería uno de los grandes físicos del siglo. El más importante era Einstein, desde luego, que rondaba los 70 años y mantuvo una relación peculiar con Oppenheimer. Contrarios en lo científico, Einstein no aceptaba la teoría cuántica, que para Oppenheimer era la vanguardia de la física. Se respetaban y el creador de la teoría de la relatividad general admiraba la entrega de su colega contra la proliferación de armas atómicas. No le gustaban tanto sus buenas relaciones con altos cargos políticos y militares. El 7 de junio de 1949 fue un mal día en la vida de Oppenheimer. Compareció en sesión secreta y a puerta cerrada ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, que había iniciado una investigación sobre el espionaje de secretos atómicos en el Laboratorio de Radiación de Berkeley.
Salió indemne del interrogatorio, pero dijo cosas que perjudicaron a algunos de sus antiguos alumnos relacionados con el comunismo. Varios de sus colegas pensaron que prefería ser un informante a tener problemas con el gobierno. Una semana más tarde fue el turno de su hermano Frank, quien admitió que él y su mujer Jackie habían militado en el Partido Comunista desde 1937 hasta finales de 1940 o primeros de 1941, cuando lo abandonaron por discrepancias políticas. A diferencia de Robert, no dio nombres ni habló de las actividades de otros. Las consecuencias fueron muy serias para el menor de los Oppenheimer. La Universidad de Minnesota prescindió de él como profesor asociado de física. Nadie le ofrecía trabajo. En otoño del 49, se marchó con su mujer a un rancho de ganado que habían comprado un año antes en Colorado para pasar las vacaciones de verano. Allí estuvieron una década entera trabajando como rancheros y visitados de vez en cuando por el FBI y por su hermano, que no pudo hacer nada para rehabilitar a Frank. Las cosas se le ponían feas a Robert, y no solo en la vida pública. En casa tenía muchos problemas. Kitty era alcohólica y sus broncas eran continuas. La relación con sus hijos era difícil y su esposa trataba con gran dureza a Peter, su primogénito, muy sensible e introvertido, según comentan quienes lo conocieron. Presionado en todos los ámbitos, nuestro protagonista recibió otra mala noticia. El 29 de agosto del 49, los rusos detonaron en secreto una bomba atómica en Kazajistán, explosión que captó un B-29 que sobrevolaba el Pacífico Norte. Los estadounidenses averiguaron que se trataba de un artefacto de plutonio muy parecido a los desarrollados en Los Álamos, lo que acrecentó las sospechas de espionaje. A raíz de la prueba soviética, Washington aceleró la producción de armas atómicas y físicos notables como Ernest Lawrence y Edward Teller defendieron que la única manera de mantener el estatus de superpotencia en solitario era ir un paso más allá y crear una bomba H, un arma termonuclear muchísimo más potente que la lanzada en Hiroshima. Los miembros del comité que asesoraba a la Comisión de Energía Atómica, liderados por Oppenheimer, se opusieron a la fabricación de un artefacto de semejante potencial destructivo y esgrimieron que solo serviría para impulsar a los rusos a hacer lo mismo. Pero el presidente Truman, asustado como todos sus compatriotas ante el hecho de que su país era vulnerable por primera vez a un ataque exterior, dio luz verde a finales de enero de 1950 a la bomba H, también llamada bomba de hidrógeno o bomba termonuclear. ¿Cómo funcionaba esa nueva arma? A diferencia de las ya producidas por estadounidenses y rusos, se basaba en la fusión nuclear y no en la fisión. Bajo altísimas temperaturas, los muy livianos núcleos de los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio y en ese proceso pierden algo de masa. Ahí es donde entra la famosa fórmula de Einstein. Ya sabéis, E es igual a mc al cuadrado, es decir, que la cantidad de energía creada es igual a la cantidad de masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa energía en la que se transforma la masa perdida por los átomos de hidrógeno constituye el tremendo poder explosivo de la bomba H. Para alcanzar la temperatura necesaria para la fusión, se hacía explotar una pequeña bomba atómica de fisión dentro del artefacto, que desencadenaba el proceso. Oppenheimer, muy desanimado por el impulso político a las armas termonucleares, se centró en su trabajo en Princeton, aunque no dejaba pasar la oportunidad de criticar el nuevo rumbo de la doctrina de defensa estadounidense, fundada en el miedo a un ataque por parte de los soviéticos con bombas atómicas, al que habría que responder aniquilando ciudades rusas en lo que sería un genocidio. Uno de los grandes defensores de la producción masiva de estas armas era Louis Strauss, importante miembro del Consejo de Energía Atómica y el hombre que, como dijimos antes, propuso a Oppenheimer para director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.
Strauss pensaba que no hacer la bomba H equivalía a ponerse a merced de los soviéticos, quienes a buen seguro la construirían. Oppenheimer, de postura contraria, se había convertido para él en un traidor, y no era de extrañar dado sus pasados contactos con el comunismo. De manera que este conservador radical se lanzó a buscar pruebas de las actividades izquierdistas de Oppenheimer para hundirlo. Strauss obtuvo muy pronto lo que deseaba. En febrero de 1950, horas después de que el presidente Truman aprobara el desarrollo de la bomba H, recibió una llamada de John Edgar Hoover, el director del FBI. Este le contó que un tal Klaus Fuchs, un físico que había trabajado en Los Álamos con Oppenheimer, había confesado sus actividades de espionaje para los soviéticos durante esos días. También le habló de aquella antigua charla de Oppenheimer con su amigo Hakon Chevalier, en la que éste había mencionado a un amigo suyo que buscaba información para los rusos. Strauss comprendió que estaba ante la oportunidad de quitarse de en medio al respetado e influyente Oppenheimer, contrario a sus ideas sobre el armamento atómico. Por eso habló con el general Leslie Groves, quien puso la mano en el fuego por la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos. Luego acudió al coronel Kenneth Nichols, segundo de Groves en el proyecto Manhattan, que no soportaba a Oppenheimer. La conspiración contra nuestro protagonista empezaba a fraguarse. En un país dominado por el miedo a los soviéticos y sometido a la caza de brujas desencadenada por el senador republicano Joseph McCarthy, obsesionado con encontrar comunistas, podía defenderse que Oppenheimer se oponía al desarrollo de la bomba H por apego a las ideas izquierdistas e incluso por órdenes directas de Moscú. La presión ejercida sobre el líder de los Álamos por el FBI y el gobierno se hizo insoportable y Oppenheimer anhelaba volver a la investigación y la docencia de la física y alejarse de la política. El 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos probó su primera bomba termonuclear en la isla Elyuslav, situada en un atolón de las Islas Marshall en el Pacífico. Explotó con una potencia equivalente a la de 10 millones de toneladas de TNT, es decir, 10 megatones. La de Hiroshima fue de 15.000 toneladas de TNT. El 3 de julio de 1953, ya con Dwight Eisenhower como presidente, Louis Strauss se hizo con el cargo de presidente de la Comisión de Energía Atómica, puesto que aprovechó para seguir desprestigiando a Oppenheimer. Llegó a decir al presidente, a quien había donado una considerable cantidad de dinero para su campaña electoral, que el físico no era fiable y que se negaría a trabajar con él. El FBI seguía vigilando de cerca a Oppenheimer, quien años más tarde diría: «Se han gastado más dinero en pincharme el teléfono que lo que me pagaron por dirigir el proyecto de Los Álamos». Lo controlaron incluso en Londres, a donde viajó para impartir unas charlas radiofónicas en la BBC, mientras Strauss iba estrechando el cerco. Uno de sus ayudantes fue William L. Borden, un joven abogado muy preocupado por la amenaza soviética que había alcanzado un puesto relevante en el Comité Conjunto sobre Energía Atómica del Congreso. Con ayuda de la documentación secreta sobre Oppenheimer que le proporcionaron el FBI y Strauss, Borden redactó una carta en la que argumentaba que era muy posible que Robert fuera un agente soviético, dadas sus relaciones con comunistas y sus recomendaciones sobre las armas atómicas. Se la envió a primeros de noviembre a John Edgar Hoover, director del FBI, y este la reenvió 3 semanas después al presidente Eisenhower, al secretario de Estado John Foster Dulles y a Louis Strauss. Ante las sospechas, Eisenhower decidió retirar a Oppenheimer el acceso a la información secreta y clasificada ligado a su puesto de importante asesor del gobierno. La cacería se había puesto en marcha. Robert no sería juzgado, pero comparecería ante un panel de personas seleccionadas por Strauss para revisar la retirada de sus credenciales. Se le ofrecería recurrir la suspensión de estas o dimitir en silencio de su puesto de asesor.
En la tarde del 21 de diciembre de 1953, Louis Strauss recibió a Oppenheimer en su despacho y le comunicó su situación. El físico reaccionó con aparente calma y pidió un día para pensarse la contestación. Muy angustiado y tras estudiar a fondo el asunto con sus abogados, escribió con la ayuda de estos una carta para Strauss en la que se negaba a dimitir de su puesto como asesor de la Comisión de Energía Atómica. Empezaba la guerra de verdad. El FBI le apretó aún más. Había instalado en la casa de Oppenheimer micrófonos que permitían a Strauss estar al tanto de los planes de defensa del acusado. En Nochebuena, 2 agentes del FBI se presentaron en su hogar en Princeton y se llevaron la documentación clasificada que seguía en poder del físico. Ese mismo día recibió la carta de la Comisión de Energía Atómica con los cargos que le imputaban, que eran básicamente 2. Su larga relación con comunistas, algunos de los cuales había contratado para el proyecto Manhattan, y su oposición al desarrollo de la bomba H. Lo consideraban muy peligroso para la seguridad del país. De inmediato, Oppenheimer se volcó en preparar su defensa con su equipo de abogados, un proceso que lo agotó y deprimió. Pero Strauss jugaba con las cartas marcadas. Como hemos dicho, las escuchas ilegales daban ventaja a la acusación, que además dispuso de toda la documentación recopilada por el FBI sobre el científico desde hacía más de una década, incluidas horas de grabaciones secretas de conversaciones y charlas telefónicas. La defensa no tuvo acceso a ninguno de esos documentos obtenidos ilegalmente. El propio Strauss entregó una luz de documentos a las 3 personas encargadas de decidir sobre el asunto, algo que pasmó a los abogados defensores. Nunca habían visto a unos jueces, aunque técnicamente no lo eran, que dispusieran de información secreta no entregada de forma abierta y pública. Por supuesto, ellos no tuvieron acceso a esos papeles, a diferencia de Roger Robb, el experimentado letrado de la acusación, conocido a sus 46 años por su maestría en los interrogatorios más duros. Además, las sesiones se celebrarían a puerta cerrada en Washington. Strauss temía la locuacidad y la capacidad de persuasión de Oppenheimer, que podría haber aprovechado la ocasión para criticar en público la política nuclear de Eisenhower. Todo era una farsa montada para deshacerse de Oppenheimer, que a primeros de marzo de 1954 entregó a la Comisión de Energía Atómica su respuesta a las acusaciones. Consistía en una autobiografía de 42 páginas escritas a máquina, en la que explicaba sus posiciones científicas y políticas y cómo habían variado con el tiempo. La audiencia comenzó el 12 de abril de 1954. Strauss insistió en que se trataba de una investigación, no de un juicio. En el tercer día del proceso, Roger Robb sometió a Oppenheimer a un interrogatorio hábil e implacable, del que el físico salió muy tocado. Cuando menos se lo esperaba, el acusador se sacaba de la manga conversaciones que él no recordaba, o solo a medias, fruto de las escuchas ilegales. Sus abogados, Lloyd Garrison y Herbert Marks, no supieron contrarrestar tales artimañas y ataques, y para consternación de sus amigos, Oppenheimer pasó por el proceso como de puntillas, pasivo y aparentemente resignado. Más que la víctima de falsas acusaciones orquestadas de mala manera, parecía un informante que solo deseaba salir de allí cuanto antes y con el menor daño posible. Fueron días humillantes para él, que vio expuestos muchos de sus asuntos personales, errores y secretos, como la relación que mantuvo con Jean Tatlock. Declararon numerosos testigos de la acusación y de la defensa, incluida Kitty, su mujer, y todo acabó el 5 de mayo. Agotado, Oppenheimer regresó a Princeton, donde esperó noticias que llegaron el 23 de ese mismo mes. Tras la investigación y las comparecencias, se le consideraba leal al país, pero también un riesgo para la seguridad nacional. No se le devolvería el acceso a los secretos atómicos. La decisión no era definitiva, debía pasar por el filtro de 5 miembros de la Comisión de Energía Atómica,
que la refrendaron por 4 votos contra 1. Justificaron su conclusión en las relaciones de Oppenheimer con comunistas y en su negligencia en cuestiones de seguridad nacional. No mencionaron su oposición a la bomba H, que sin embargo había sido uno de los elementos fundamentales de la acusación. De inmediato, Louis Strauss hizo publicar In the Matter of J. Robert Oppenheimer, en el asunto de J. Robert Oppenheimer, un documento de 993 páginas con la transcripción completa de la audiencia. Pensó que le serviría para subrayar los errores de su rival, pero se equivocó. En realidad, demostró que el proceso había sido una farsa inquisitorial, amañada desde el principio. De hecho, Strauss convirtió a Oppenheimer en un Galileo moderno, un mártir de la ciencia injustamente tratado. 282 colegas de los Álamos escribieron una carta en la que defendían a su antiguo jefe y 1.100 académicos y científicos de todo el país firmaron un documento de protesta contra la decisión de la Comisión de Energía Atómica. En el extranjero no se daba crédito a lo ocurrido. Strauss intentó también que Oppenheimer fuera expulsado de Princeton, pero todos los miembros permanentes de la facultad, incluso aquellos con los que había tenido roces, firmaron una carta en su defensa. En cualquier caso, el físico neoyorquino salió a la fuerza de los círculos del poder, donde siempre se había sentido a gusto. A sus 50 años había perdido buena parte de su legendaria energía y parecía mayor de lo que era. Kitty y él comprendieron que necesitaban unas vacaciones. Fueron a navegar a las caribeñas Islas Vírgenes que ya conocían. Oppenheimer, que seguía con los teléfonos pinchados y vigilado, avisó del viaje a Hoover, el director del FBI. Pasaron 6 semanas en la pequeña isla de St. John, en un alojamiento sin electricidad ni teléfono, disfrutando de la navegación, un arte que ambos dominaban. No hablaron con casi nadie. La situación bordeaba el absurdo. Strauss y Hoover temían que Oppenheimer fuera recogido por un submarino ruso que lo llevase como refugiado a la Unión Soviética. De vuelta a casa en el mismo aeropuerto de Nueva York, agentes del FBI se llevaron a un cuarto al matrimonio y preguntaron al científico si en la isla habían contactado con algún agente soviético que les hubiera pedido que desertaran. 6 meses después, en marzo de 1955, un equipo del FBI se trasladó a St. John para preguntar a sus habitantes con quién se había relacionado el físico durante esas semanas. Oppenheimer regresó poco a poco a la vida pública. A finales de 1954, la Universidad de Columbia lo invitó a dar una conferencia. El famoso periodista televisivo Edward R. Murrow le hizo una entrevista para su programa nacional en la CBS. Se emitió en enero de 1955. El físico publicó un libro, The Open Mind, La mente abierta, que reunía el texto de 8 de sus charlas públicas de posguerra, en las que hablaba de la relación entre las armas atómicas, la ciencia y la cultura. En 1958 impartió con gran éxito las prestigiosas conferencias William James en la Universidad de Harvard. Tenía 54 años. Siguió dirigiendo con brillantez el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, convertido en lo que él deseaba, uno de los centros mundiales de la física teórica y un refugio para científicos. Volvió a viajar y en todas partes lo recibían como una respetada figura internacional de la ciencia. Estuvo en diversos países latinoamericanos y europeos y en 1960 visitó Tokio. A preguntas de la prensa local, dijo: «No me arrepiento de haber contribuido al éxito técnico de la bomba atómica. No es que no me sienta mal, es que no me siento peor esta noche que la noche pasada». Como siempre, la ambigüedad era parte de su forma de ver el mundo y relacionarse con los demás. Su vida doméstica siguió siendo complicada. Su hijo Peter y su hija Catherine, a la que todos llamaban Tony, sufrieron mucho con las acusaciones a su padre. Quienes los conocieron dijeron siempre que Oppenheimer y sus hijos se querían, pero también que el científico no sabía relacionarse con ellos. Y Kitty también tenía un carácter difícil y seguía con sus problemas con la bebida.
En 1955, cuando Peter tenía 14 años, lo habían enviado a un internado de élite con la esperanza de que la distancia suavizara las difíciles relaciones entre madre e hijo. En 1958, Oppenheimer se marchó a pasar un semestre a París como profesor invitado. Acudió con Kitty y se llevaron con ellos a Tony, de 12 años, pero no a Peter, de 17, que se quedó en el internado. Robert escribió a su hermano Frank para decirle que quizás su hijo fuera a su rancho ese verano. Desde aquella primera estancia en el 54, los Oppenheimer pasaban varios meses al año en la isla de St. John, donde el científico encontró un refugio comparable al de su rancho de Nuevo México. En el 58 se construyeron allí su propia casa, al borde del mar. En la misma playa, a unos 100 metros, vivían sus únicos vecinos, con los que tuvieron graves roces. Las dos familias acabaron cortando toda relación y litigaron durante años por el derecho a vivir en esa playa. Aparte de ese episodio, hicieron muy buenas migas con las pocas personas que trataban. Daban fiestas, dormían hasta el mediodía y navegaban, mientras que Peter prefería estar con su tío en Nuevo México. Tony, tan tímida y sensible como su hermano, tenía una gran facilidad para los idiomas y dominaba unos cuantos, incluido el ruso. La llegada de Kennedy y los demócratas al poder en 1960 favoreció a Robert, de nuevo muy respetado. El joven presidente le concedió el premio Enrico Fermi, físico y premio Nobel italiano que trabajó con Oppenheimer en Los Álamos y había muerto en 1954. El galardón conllevaba $50.000 libres de impuestos y una medalla por los servicios prestados a la comunidad. Kennedy iba a entregárselo en persona en la Casa Blanca el 2 de diciembre de 1963, pero lo asesinaron unos días antes en Dallas. La ceremonia no se suspendió y el encargado de darle el premio fue el vicepresidente Lyndon B. Johnson, convertido en presidente. Jackie Kennedy vivía aún en la Casa Blanca y pidió ver a Oppenheimer y Kitty. Le dijo al científico lo mucho que lo admiraba su marido y Oppenheimer se emocionó. Lo que más felicidad le procuró Oppenheimer en la década de los 60 fue la inauguración de una nueva biblioteca en Princeton, por la que había luchado mucho. En junio de 1966, ya muy cerca de la jubilación, pidió abandonar la dirección del Instituto de Estudios Avanzados. Alegó que su mujer padecía una enfermedad incurable. Todos pensaron que se refería al alcoholismo y estaba harto de sus disputas con algunos colegas, sobre todo de la Facultad de Matemáticas. Le afectó tener que dejar su querida residencia, Old Manor, su hogar durante tantos años. Los directivos de Princeton acordaron cederle un terreno cercano para que se construyera una casa, pero Strauss, que también pertenecía a la universidad y conservaba cierto poder, logró parar el proyecto. Oppenheimer tiró de persuasión y consiguió que los directivos retomaran su decisión inicial. Fue la última victoria del padre de la bomba atómica. La obra de su nueva casa arrancó en septiembre de 1966 y se completó en la primavera del 67, pero no llegó a vivir en ella. En la Navidad de 1965, la típica tos de fumador del físico había empeorado y le dolía mucho la garganta. En febrero del 66 le diagnosticaron un cáncer de laringe. Llevaba 40 años fumando cigarrillo tras cigarrillo y agarrado a su pipa, que se hizo tan icónica como su sombrero marrón. Pasó por una operación y duras sesiones de radioterapia. Al parecer dejó los cigarrillos, pero no la pipa. En junio lo homenajearon durante la ceremonia de graduación en Princeton. Según sus amigos, parecía haber abandonado su clásica ambigüedad y la complejidad de su carácter se simplificó. En julio, después de que la radioterapia diera buenos resultados, volvió con Kitty a St. John. A sus amigos de la isla les pareció ver a un fantasma. No podía ingerir alimentos sólidos, solo tomaba líquidos y suplementos proteínicos en polvo. En agosto regresó a Princeton. Se sentía mejor y no había rastro de células cancerosas. Poco duró la esperanza. A principios de octubre, los médicos comprobaron que el cáncer había resurgido y se había extendido. Oppenheimer
aceptó someterse a más sesiones de radioterapia y junto a Kitty abandonó Old Manor, ya que llegaba el nuevo director del instituto. Cada vez más débil, recibía visitas, entre ellas las de su hermano Frank, que había podido retomar su carrera como físico y profesor. A mediados de febrero del 67, Robert Oppenheimer pesaba menos de 45 kilos, hablaba con gran dificultad y oía mal, pero conservaba el gusto por las visitas de sus amigos. Dejó de respirar a las 22:40 horas del sábado 18 de febrero de 1967, mientras dormía. Tenía 62 años. Lo incineraron 2 días después y Kitty lanzó al Caribe la urna con las cenizas desde un barco a la vista de su casa en St. John. Se publicaron largos obituarios. El Times de Londres lo llamó hombre del Renacimiento y la agencia soviética de noticias TASS se refirió a él como un extraordinario físico estadounidense. ¿Y qué pasó con su familia? Kitty murió de una embolia en un hospital de Ciudad de Panamá 5 años después, en octubre de 1972. Tony, su hija, se ahorcó en enero de 1977 en la casa familiar de la isla caribeña, a los 33 años. Peter, su hijo, tiene 82 años. Vivió en el rancho de su padre, Perro Caliente, frente a la Cordillera Sangre de Cristo. Se casó y divorció 2 veces, tiene 3 hijos y se ganó la vida como albañil y carpintero en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. On the one hand, they hoped that this instrument would never be used in war, and therefore they hoped that we would not start out by using it. On the other hand, they hoped, or other people hoped, that it would put an end to this war, save countless lives, put an end to a butchery that had been going on for many years and had been marked by atrocities, concentration camps, murderous raids on cities, on Rotterdam and Dresden and Tokyo itself. You ask yourself, would the Japanese government, as then constituted, and with the bitter division between the peace party and the war party, would it have been influenced by an enormous nuclear firecracker detonated at great height, doing little damage? And your answer is as good as mine. I don't know. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.